Si no perdonamos, tú tampoco nos vas a perdonar, bendito Dios. En el nombre de Jesús, queremos vivir en obediencia, Señor. Queremos vivir en esa buena disposición, Señor, porque para tener obediencia debemos de ser primero, tener esa buena disposición en nuestro corazón para poder obedecer tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, mi amado Rey, mi amado Padre, te alabamos y te bendecimos, precioso Dios. Amén y amén. Le doy paso a mi compañera Lina. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, compañera. Dios los bendiga a todos. Por favor, me dicen si me escuchan bien. Es que ahora parece que estaba fallando mi audio. Me parece. ¿Me escuchan? Pues se escucha, pues no Muchas gracias, muy amables. Bueno, muchas gracias. Queremos darles la bienvenida nuevamente, agradecerles por la disposición que tienen con su tiempo y bueno, la gloria sea para el Señor también por la disposición que tienen de seguir aprendiendo, de seguir capacitándose en Cristo Jesús. Y bueno, le vamos a dar paso primeramente a nuestra oración inicial. Por favor, yo le pido ahí, en el lugar donde usted se encuentra, que cierre sus ojos y incline una oración a nuestro amado Dios. Amado Dios, Padre de la Gloria, hoy queremos darte gracias, Señor, porque una vez más permites que nos reunamos, Señor, aquí en esta cita virtual, Señor, que tenemos contigo. Le pedimos a tu Santo Espíritu que nos guíe, que en todo tiempo esté presente en nuestras vidas, que guíe a nuestro compañero y hermano Cristian Eduardo, y que esa palabra, ese mensaje que hoy vamos a recibir, lo podamos comprender, Señor amado. Gracias por la vida, que es un regalo maravilloso, Señor, que solamente tú nos puedes brindar, porque eres el dueño de ella, el dueño de nuestra vida. Por eso te damos gloria, Señor, y agradecemos también la salud que tenemos, que cuidas de nosotros así como de nuestras familias, Señor. Sigue, Señor, permitiendo que cada vez entendamos más de tu palabra, Señor, que entendamos, Señor, como dice en tu palabra en Proverbios 1:7, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor, entendiendo que el temor no es tenerte miedo, Señor, al contrario, es tenerte respeto, Señor, entender que eres soberano y que lo mejor, Señor, que podemos aprender no es una enseñanza humana, una inteligencia humana, algo terrenal que nos enseñe a alguien aquí en la tierra, Señor, sino entender acerca de tu palabra, Señor, que es el mejor tesoro que podemos tener en nuestros corazones. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bueno, después de nuestra oración inicial, tenemos la parte de Dios, que es el fruto que glorifica a Dios, nuestro Padre, que se manifiesta en el ser y en el hacer, para multiplicar un testimonio transformacional de dones espirituales. Principio, el fruto del Espíritu se manifiesta en el ser y el poder de Dios en el hacer. Y para finalizar, la oración. Bueno, le paso a mi compañero Cristian Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi hermana Lina. Bendiciones en Cristo Jesús para todos, compañeros y hermanos en Cristo Jesús. Espero que se encuentren muy bien y bueno, para agradecerles primeramente por todo este tiempo. Hoy ya prácticamente estamos finalizando esta capacitación y le damos gracias a ustedes por permanecer, por su paciencia y por su disposición que Dios le dio para seguir aprendiendo en toda esta labor de conocer a Dios como Padre, sus dones, su ministerio y todo lo que Él tiene para nosotros en nuestro proceso de transformación y cambio. Le damos gracias también a ustedes porque han llegado donaciones. Es una bendición cómo Dios mueve los corazones en este tiempo. Estos son tiempos donde las fundaciones están rindiendo sus informes a las respectivas entidades de vigilancia. Muchas gracias por sus aportes en estos tiempos de informes y de contabilización de todo lo que son ingresos, todo lo que son entregas de donaciones, gastos, etc. Muchas gracias a todos los donantes, a todos los participantes por ser parte de ese proceso
de bendición a través de la donación y la ofrenda misionera. Igualmente tenemos pendiente tomar una visita nuevamente al Ancianato La Misericordia de Jesús. Prontamente regresaremos. Hay algunas cosas que están consagradas para ellos en sus necesidades, entonces ese ancianato lo estaremos visitando prontamente si Dios lo permite. Vienen 2 festivos. Si alcanzamos a terminar el tema de hoy, ya finalizamos allí la capacitación. Y estos 2 próximos festivos, pues aprovechémoslos para descansar y ya les estaremos avisando por el grupo. Ya haremos una reunión en el tercer lunes el mes de junio. Haremos una reunión más bien misionera para planear el bienestar para el ancianato que vamos a visitar. Entonces va a ser una reunión más corta y de ahí en adelante ya el Señor nos irá mostrando el camino por el que debemos andar. Estamos en sus manos y seguimos en sus manos. Y nuevamente les damos gracias a todos por su paciencia y su permanencia. Eso solo lo da Dios, que uno permanezca a veces contra su voluntad. Hemos permanecido aquí conectados a la enseñanza de formación en el Señor. Bueno, y venimos trabajando, compañeros, acerca de el ser, el fruto en el ser, pero también el poder en el hacer, porque Dios es un Dios que concede formación integral, una formación que abarca todas las dimensiones de nuestro ser, pero también se manifiesta la vida de Dios en nosotros, el carácter de Cristo en nosotros, su temperamento, su humildad, su mansedumbre, pero también se manifiesta su poder cuando buscamos siempre esa llenura del Espíritu Santo. Estos dones de los cuales hemos estado hablando nos permiten ser siervos de justicia. Los siervos de justicia ya no andan emparentados en amistad con el pecado, sino que ya tienen la capacidad en el Señor de caminar en obediencia a su palabra. Entonces nos hace siervos de justicia porque nuestros miembros ahora en este tiempo en el Señor son usados nuestros miembros para justicia de Dios, para obedecer a Dios, para servir a Dios como nuestro Padre. Entonces, Él nos ha dado regalos, el Padre nos ha dado regalos para servirle, el Hijo nos ha dado ministerios y el Espíritu Santo nos ha dado también dones de poder para poder hacer la obra de Dios aquí en la tierra, hacerle el bien a la humanidad con estos dones y provecho de la iglesia, claro que sí. Entonces son dones que debemos de conocer. Recuerde que esto hay que estudiarlo, hay que profundizarlo, hay que escudriñar las escrituras. Ese es el mandamiento que está aquí en 1 Corintios 12:31. Y también tenemos el mandamiento de no ignorarlos en 1 Corintios 12:1. No podemos ignorar el poder de Dios y todas sus dádivas. Recuerden que Dios nuestro Padre es Padre de toda dádiva, en el cual no hay sombra de variación, lo cual nos hace derechosos, beneficiarios como sus hijos de su poder delegado en Cristo Jesús, que ahora habita en nuestros corazones. Entonces, compañeros, este es un tema tan importante, pero a la vez es un tema que no es estudiado a veces a profundidad y sí es necesario que sea estudiado, sea revisado, sea escudriñado, porque muchas veces tenemos la disposición, muchas veces tenemos la emoción de ir a hacer una obra, de participar repartiendo alimentos, de participar entregando bienestar, participando de alguna obra social, pero Dios nos ha dado mucho más. Dios, tenemos que comprender que tenemos un Dios sobrenatural, el que hizo los cielos, hizo la tierra, todo lo que hay en este mundo terrenal y todo lo que hay en el cielo, Dios lo creó, lo diseñó. Y ese Dios poderoso usó su poder para transformarnos, para cambiarnos. No lo usó nunca para destruirnos. Y ese Dios que nos ama profundamente y que nos adoptó como hijos, nos ha dado poder para servirle, nos ha dado autoridad para servirle, para hacerle el bien
a toda criatura, hacerle el bien a todas las personas, cuanto más a su iglesia, las personas que están en el camino de Cristo. Claro que sí, que pertenecen a la familia de Dios. Entonces, compañeros, vamos a seguir un poco. Estamos hablando de los dones, los habíamos como clasificado. Lo habíamos clasificado en 3 grandes grupos: dones de revelación, dones de poder, dones de expresión. Estuvimos mirando los dones de revelación, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus. Quizás estuvimos tocando algunos conceptos y estuvimos haciendo definición de lo que es la ciencia, lo que es la sabiduría, lo que es el discernimiento, pero vamos a mirar esa parte un poco más, por un momento más, porque son dones importantísimos que debemos comprender, que hacen parte de los procesos personales del creyente y hace parte de la transformación del creyente. Entonces, los dones de revelación nos permiten conocer cosas que solo Dios conoce, cosas que están por allí ocultas y que a veces las personas ni se acuerdan. A veces las personas de pronto tuvieron una experiencia en su niñez, aún en el vientre, una experiencia de rechazo, una experiencia de quizá de abuso en su niñez, en su adolescencia, y de pronto la pasaron por alto y resulta que esa situación, esa experiencia sí les afectó profundamente. Entonces, les puedo decir que estos dones de revelación nos ayudan muchísimo precisamente para ayudarle a las personas a identificar la raíz de su problema, a identificar ese suceso que no recuerdan, ese suceso que pasaron por alto o no le dieron importancia, pero que sí tuvo en un momento de su vida un impacto relevante de tal manera que está viviendo consecuencias. Entonces, mire que el creyente que busca la llenura del Espíritu Santo, el creyente que está conectado con Dios, que desea servirle, que está dispuesto y empieza a estudiar este tipo de cosas, Dios le da ese privilegio de ser portador, de que en él o ella se manifiesten estos dones que son sobrenaturales, están fuera de lo normal, porque son dones que Dios otorga, dones extraordinarios. Entonces, esos dones, por ejemplo, los de revelación, de palabra de ciencia hace 8 días, palabra de sabiduría, discernimiento, que estuvimos mirando, precisamente es para ayudar a las personas a trabajar a trabajar en los quebrantos de su corazón, a trabajar en lo que está afectando, en lo que está atravesando esa persona en estos momentos. Entonces, en la palabra de ciencia nos ayuda a edificar, nos ayuda a identificar, pero lo más importante es que la palabra de ciencia nos permite una revelación especial de aquello que esa persona está viviendo, aquello que esa persona está atravesando, cómo le ayudamos a identificar esa raíz del problema. El Señor, a través de palabra de ciencia, nos puede dar esa revelación y nosotros poderle transmitir a la persona de acuerdo a lo que Él nos ha compartido. Dios nos permite conocer algo que uno no conoce como tal, pero que Dios, que lo conoce todo, nos permite ayudar a esa persona. Esto no se lo da Dios a cualquiera, no a gente que es chismosa, que tiene malas intenciones en el corazón, en ninguna manera. Dios se lo da a gente que está verdaderamente consagrada para Dios, gente que verdaderamente tiene intenciones de hacerle el bien a la gente, de ayudar a la gente para que sea sanada en los quebrantos de su corazón. Y Dios, como ve el corazón, Dios sí ve el interior de cada servidor, de cada persona a la cual le va a impartir sus dones. Entonces, Dios le da un poder verdadero para descubrir aquellas cosas que pasaron en su niñez, en su adolescencia, cosas que no se acuerda, pero que Dios le permite conocer de manera sobrenatural. Aún ha sucedido de que de pronto esa persona que es servidora, que está dando ese consejo, por ejemplo,
y está orientando a esa persona en su proceso de sanidad, pues precisamente a veces uno puede mandar esa enseñanza, puede mandar así sea, aunque no le diga qué sucede, le puede enviar una enseñanza bíblica, y la persona a través de trabajar con esa enseñanza puede descubrir algo que estaba pasando en ella. Entonces, por ahí también está esa palabra de ciencia. Ya la sabiduría viene con una instrucción que se le da a la persona, una instrucción de parte de Dios. Entonces, siempre es especial. Si, por ejemplo, identificamos que esa persona que está siendo aconsejada, que está siendo guiada en su proceso, tiene manifestaciones de la amargura, tiene manifestaciones del rechazo, entonces el que tiene la palabra de ciencia le puede ayudar a ubicar esa raíz del problema, ayudar a identificar eso que pasó donde la persona fue maltratada, herida, rechazada, donde sus autoridades la afectaron con una experiencia traumática. Entonces, ir a esa raíz va a traer solución a todo lo demás a través del proceso de identificación, reconocimiento, confesión, perdón, bendición y renuncia. Son pasos que se desarrollan a través de todos estos dones de revelación, estos dones de poder, estos dones de expresión. Sobre todo estos que se establecen y los concede el Espíritu Santo, que están establecidos en la palabra y que nosotros tenemos que verdaderamente revisarlos y conocerlos, porque están en la palabra, están en Primera de Corintios 12, versículo 1, del verso 7 al 8, al verso 10. Ahí están todos estos dones donde nos habla de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. En el discernimiento de espíritu ya Dios me permite entender qué es lo que se está moviendo en algún tipo de manifestación. A veces encontramos en la calle o en las mismas congregaciones, a veces hay gente que está pataleando, que se está moviendo, que está haciendo movimientos repetitivos. Muchas veces eso distrae, pero solamente quien tiene el don de discernimiento de espíritu sabe, porque Dios se lo revela, qué es lo que se está moviendo allí, qué es lo que está pasando en esa persona, en esa vida. A veces hay gente que hace show, no todos, pero sí hay gente que hace show o gente que no está siendo íntegra, no está siendo sincera. Y todo eso se ve, y para eso son estos dones, para ayudar a identificar. Entonces, este don de discernimiento de espíritu también nos permite conocer qué es lo que se mueve. Entonces, si es demoníaco, si es la misma persona, su alma, sus emociones, o si es cualquier otra cosa que se está moviendo. Puede ser el ser humano o puede ser algo divino que se está manifestando. Pero solo el que tiene el don de discernimiento puede tener certeza de parte de Dios qué es lo que se está moviendo en las personas. Entonces, eso es lo que significa discernimiento de espíritus. Entender si lo que opera en una persona es de origen demoníaco, divino u humano. Esa persona lo puede identificar porque Dios se lo ha revelado. Todo esto depende de Dios enteramente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso siempre le pongo ahí los 3 regalos para que entendamos qué es lo que Dios nos ha concedido. Entonces, la palabra de sabiduría, ya le dije, la correcta aplicación de la ciencia o del conocimiento. Entonces, estos dones, compañeros, tanto los dones que concede el Padre, que ya lo vimos, donde vimos el que preside, el que hace misericordia, donde vimos el que enseña, el que exhorta, que es el que anima, todos esos que concede el Padre y los dones que concede el Espíritu Santo, que son precisamente los que estamos desarrollando, los que estamos viendo. Esos dones son para apoyar precisamente el ministerio que concede el Señor Jesucristo, el ministerio que concede el Hijo. El Hijo le hace esa labor de constituir en su propia iglesia ministros. Ministros es la palabra servidor.
servidor, uno que sirve más que todos, no que sea más que todos, sino que es servidor de todos. La responsabilidad que tiene el ministro es precisamente ser siervo de todos. Es el que más debe de servirle a los demás. Es el que más debe estar dispuesto para servir a la humanidad, a la iglesia, a la congregación, que está perfeccionando Dios a través de él, a través de lo que Dios le ha dado. Entonces, necesitamos entender que el Padre nos da unos dones creacionales, que el Espíritu Santo nos da unos dones de poder, pero el Señor Jesucristo nos concede ministerios, nos da poder para servir consagradamente en la iglesia de Jesucristo, consagradamente en la iglesia de Jesucristo. Entonces aquí está la diapositiva en pantalla sobre los dones de 1 Corintios 12:7 que les he venido hablando. Entonces, Dios da a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, lo que les decía ahora, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, el Espíritu Santo. A otro fe. Una cosa es la fe como virtud, como posesión del Espíritu, y otra cosa es la fe como don para ayudar a los demás. Porque la fe como virtud me sirve para mí, para la constitución de mi ser, para el fruto del Espíritu manifestado en mi ser, me sirve para mí, para salvación, para encomendar a Cristo todo mi bienestar integral. La fe me sirve para eso, para creer en la palabra, para tener convicciones para mí. Esa es, Dios me la da a mí como virtud para ser salvo. Claro que sí, pero el don, como la fe como don, ya es para hacer. ¿Sí me van a entender? Hay fe para hacer y hay fe para hacer. O sea, hay fe hacia adentro en mi constitución, fruto del Espíritu, para adentro. Hay fe para como virtud y hay fe para hacer. Hay fe para ir a orar por un enfermo. Ahí está aplicando el don, la fe como don, donde yo voy a ir a orar por un enfermo con la convicción que Dios me ha dado de que ese enfermo se puede sanar. Ese es el don de fe. Ya el que es la fe como virtud, como posesión del Espíritu, me permite a mí creer íntegramente en que en Cristo soy salvo, en que en Cristo tengo el perdón de mis pecados, en que la sangre de Cristo me justificó y no le debo nada a nadie. Y delante de Dios he sido justificado, es decir, Cristo pagó completamente lo que debía delante de él. Y así podemos ir definiendo la fe como virtud para mí, salvación y encomendar a Cristo mi bienestar integral, no solo en el tiempo presente, sino en la vida eterna. Esa es la fe como virtud. Ahora, en el desarrollo de esas virtudes, Dios me da dones y busco la llenura del Espíritu Santo. Entonces, entre ellos está la fe. Y la fe, convicción, certeza de que yo voy a orar por un enfermo y Dios lo puede sanar a través de mi fe, a través del poder que Dios obra a través de mi vida. Y esa fe es necesaria para que se manifiesten los otros dones, como es el de sanidades y como es el de milagros. Entonces, mire que todo es como un engranaje, una cosa me lleva a la otra. Todo en la palabra, compañeros, es una enseñanza sistemática. Una cosa me lleva a la otra. Así como la suma de la palabra es verdad, así también toda su enseñanza tiene un hilo conductor donde me lleva de una cosa a la otra. Entonces, la fe como don me lleva a ir a orar por un enfermo. Cuando es el momento, cuando es disposición divina, que a través de esa oración que yo voy a hacer por ese enfermo, Dios lo sana. Esa es una sanidad sobrenatural, sanidad. Eso es algo maravilloso, es algo sobrenatural, hubo un milagro. Entonces, esa fe como don es la que me lleva solito, sin que nadie me obligue, sin que nadie me diga, a ir a un hospital a orar por un enfermo. Este don me lleva a orar en la congregación por alguien que llegó afligido o por algún hermano que está pasando un momento difícil, porque yo creo que Dios le puede ayudar, porque yo creo que al orar por él, mi oración es eficaz, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces Dios va a intervenir en esa vida. Ese es el don como fe.
Y ese don me lleva a ver sanidades en la persona, a ver transformación, cambios. Esa fe me lleva a ver milagros, a que un órgano que estaba dañado sea reconstruido de manera sobrenatural sin que un médico lo toque. Quizás puede operar un milagro creacional, Dios puede hacerlo. Y estos son los dones que precisamente esas cosas suceden en una persona que se deja usar por Dios, que le cree al Señor y al poder de Dios. Entonces, cuando uno dimensiona quién es Dios, cuando uno ve su obra maravillosa en los seres humanos, en la tierra, en los cielos, vemos todo lo que ha creado, todo lo que ha hecho, la salvación, la resurrección de Cristo, el poder de Dios. Cuando uno dimensiona y medita en todas esas cosas, la fe se potencializa y uno donde vea un problema va a ir a orar, donde vea una situación difícil va a ir a interceder, va a ir a dar una palabra, si lo dejan orar, ora, va a ir a buscar un enfermo y va a ir directamente y le impone manos, unta con aceite. Ahí tenemos en práctica, en funcionamiento, esos dones de fe, de sanidades y de milagros sobrenaturales. Entonces, esos dones son para el que quiere servirle a Dios, el que se llena de su palabra, el que se llena de su presencia en oración, que clama por los enfermos, que clama por el bienestar, que usa su tiempo para orar por el bienestar de la gente, por un enfermo, por la conversión de alguien. Dios honra esa fe. Dios escucha esas oraciones que son hacia afuera, porque está empleando los dones, los regalos que Dios me da a mí, pero que son para otros. ¿Sí me hago entender? Hay cosas que son para mí de parte de Dios, las virtudes, el fruto del Espíritu. Pero hay cosas que también son para mí, pero que yo las voy a usar en beneficio de otros. Esos son los dones. Regalos para mí, que benefician a la humanidad, para provecho de la iglesia. Entonces, hacer milagros debería de ser en nosotros un estilo de vida, porque quien está en nosotros es sobrenatural, es el Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo conoce. Entonces, y que en todo lugar está. Entonces, donde yo voy con mi fe, Dios se manifiesta, Dios se manifestará. Entonces, nos lleva a ver milagros, sanidades, cuando ponemos a funcionar el don como fe, la fe como don, perdón. Entonces, a otro profecía, ¿sí? A otro discernimiento de espíritus. Si la hermana Maribel o la hermana María del Pilar de pronto tienen allí el concepto, miremos los conceptos, que me los he saltado un poquito. Miremos el concepto de fe, el de sanidades, el de milagros y el de profecía. Si alguna lo tiene a la mano, bien pueda, para que nos ayude allí con los conceptos como tal. Son importantes también. Bien pueda. Tengo el de fe. Ajá. El griego 3982 dice persuasión, credibilidad, convicción, de verdad religioso o a la veracidad de Dios o de un maestro religioso, específicamente. Confianza en Cristo para salvación, fidelidad, fiel. Ese es fe. Muchas gracias. Y el de Discernimiento. sanidades. Sanidades. En el griego 2390 dice curar, sanar, sanidad. Muy bien. Milagros. Milagros, ya le digo mi hermana. Luego 1411. Milagros dice en el griego 1411. Fuerza, poder milagroso. Por lo general, por implicación, un milagro en sí mismo. Eficacia, fuerza, capacidad, dar, poder, poderosamente, potestad. Dice milagro. Eso, muy bien. Ahora tenemos, voy a buscar yo. Muchas gracias, mi hermana. La palabra profecía, predicción bíblica u otra, una predicción de algún suceso también puede estar allí. Dios le puede dar esa revelación, esa predicción de algún suceso, pero
Esta predicción me enfoca a la Biblia. Me está diciendo predicción bíblica. Es muy importante comprender de que la Biblia es la palabra profética más segura a la cual estamos haciendo bien en estar atentos. Entonces, la profecía está enfocada exclusivamente en la palabra. Si Dios así lo determina, le puede dar una profecía bíblica u otra, así como lo dice el concepto. Pero eso tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Eso es lo que nos quiere decir. Totalmente en armonía con lo que está escrito en la palabra, porque esta es la palabra profética más segura, decía el apóstol Pedro. Dice a otro discernimiento de espíritu, que es el que vimos allá, con la capacidad de distinguir, entender qué es lo que se mueve allí. Y a otro le da diversos géneros de lenguas, capacidad de hablar en un lenguaje que muchos no podemos entender, pero que es un don para comunicarse con Dios, es parte de la comunión con Dios. Y en sí puede haber un mensaje en ese don de lenguas, pero el tema allí es que esas lenguas son verdaderas siempre y cuando haya un intérprete, haya alguien que interprete lo que está diciendo. Y si no hay intérprete, Dios nos dice, absténganse de hablar en lenguas, para que los nuevos que llegan a la iglesia no digan, estos están locos. Eso está en Corintios. Entonces es muy importante que haya un intérprete que interprete lo que está diciendo alguna persona en esas lenguas que a simple oído no podemos entender, pero que son sobrenaturales de parte de Dios y que hay también alguien que Dios ha diseñado, o esa misma persona u otra persona en la congregación, que puede interpretar lo que se está transmitiendo de parte de Dios. Siempre es establecido en la Biblia, siempre está el enfoque en lo establecido en la palabra, y Dios no deja nada por fuera de la palabra de Dios. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo tiene voluntad, y el que conoce todo y conoce toda la obra de Dios, el propósito, Él es el que reparte, es el que ha dado a conocer todas estas cosas maravillosas. Y unidos es como vamos a crecer. Entonces el Padre nos da unos dones creacionales, el Espíritu Santo nos concede dones de poder, de revelación y de expresión, y el Hijo nos concede ministerios. El Señor Jesucristo en Efesios 4, 11 al 16 dice, y él mismo está hablando de Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un fin, con un propósito de perfeccionar a la iglesia, es decir, de transformar, de formar a la iglesia para su venida, a los santos para la obra del ministerio, del servicio para Dios, para la obra o labor del ministerio, para la edificación. Mire que nos están dando las razones para la obra del ministerio. Segundo propósito, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Para eso es que en las congregaciones se predica la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe, a un mismo sentir, como el sentir que hubo en Cristo Jesús, y del conocimiento del Hijo de Dios. Está hablando de Cristo Jesús, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ese es el molde, ese es el ejemplo, esa es la referencia. Cristo Jesús, el único varón perfecto, el Hijo de Dios que agrada al Padre, es la obediencia en Cristo Jesús. A ese varón perfecto, a esa medida de la estatura, es que vamos a estar siendo continuamente perfeccionados. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y todo esto es importante, compañeros, conocer que hay ministros. Estos ministros fueron consagrados, constituidos por Cristo, y estos ministros se consagraron totalmente para la obra del ministerio, es decir, que le sirven a Dios 24/7. Estos ministros, escogidos por Dios, escogidos por Cristo mismo, a estos constituyó Cristo
para la obra del ministerio. Estos trabajan 24/7 en la labor, en las congregaciones dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, Cristo constituyó, quiere decir que les concedió ese privilegio, confió en ellos, los preparó, les entregó, les infundió, les ofreció, les permite presentar, procurar, producir, repartir. Todas estas cosas hacen parte del concepto de la palabra constituyó. Él mismo los diseñó, él mismo los preparó de antemano. Y a unos apóstoles, no sé, las compañeras tienen el concepto allí de cada uno de estos ministros. Hola, compañero, ¿me escuchas? Sí, bien pueda, compañera. Dios lo bendiga. Bueno, apóstoles. Dice que la Strong griego número 652. Definición: apóstol, mensajero, un mensajero, uno enviado en una misión, un apóstol, delegado, específicamente embajador del Evangelio, oficialmente comisionado de Cristo, con poderes milagrosos. Eso, muy bien, muchas gracias. Mire que me gustó ese punto donde dice con poderes milagrosos. Este apóstol, estos ministros que señala aquí la palabra, están siendo respaldados por lo que ya vimos anteriormente, por eso dejé este de último. Están siendo respaldados por los dones creacionales que el Padre da y por los dones de revelación, poder y expresión del Espíritu Santo. En este caso, el apóstol necesita la manifestación de los poderes milagrosos, es decir, necesita fe, el don como fe lo necesita el don de sanidades y necesita el don de milagros para que respalden la labor que Dios le encomienda. ¿Qué le encomienda a Dios al apóstol? Ahora lo vemos un poquito más a profundidad. Creo que, a ver, sí, aquí tenemos ahora sí las definiciones de cada uno. Entonces, sigamos mirando las definiciones aquí concretas y ya pasamos a desarrollarlos un poco más. Entonces, el apóstol, muy importante dentro del cuerpo de Cristo porque este establece las iglesias. El concepto que nos leía la compañera Lina es un delegado, es un embajador de Cristo y del Evangelio que fue comisionado con el respaldo de los dones para empezar a aperturar congregaciones en diferentes lugares del mundo, de un país, de un departamento, de una ciudad, puede ser en una misma ciudad, en diferentes barrios, son de una misma misión, son de un mismo nombre. Esas son fundadas por el que tiene esta función de apóstol, un comisionado por Dios para ese ejercicio. Esto está dentro del circuito del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Es decir, que ninguno de ellos puede decir no te necesito, porque todos somos uno, miembros los unos de los otros. Todos son uno en Cristo Jesús. El diseño del cuerpo de Cristo es como un cuerpo humano, que todo trabaja para el mismo cuerpo. Todos los miembros, las manos, los pies, todos nuestros órganos y miembros trabajan para el mismo cuerpo, para provecho del cuerpo. Entonces, asimismo son estos ministros, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, los constituyó Cristo, para que funcionen como un circuito, que lo que uno hace se lo entregue al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Estén en ese circuito de 5, estén en ese circuito con tal de perfeccionar a la iglesia, de transformarla, de llevarla a un cambio para que cuando Cristo venga nos encuentre sin mancha y sin arruga, nos encuentre obedientes, nos encuentre sanos, limpios y libres por el poder del Espíritu Santo, de la palabra. Entonces es un circuito, funcionan como un circuito en todo lo que es la obra de Dios aquí en la tierra, en la gran comisión. Entonces tenemos a otros profetas. Mire que no todos son lo mismo. Dios reparte diversidad. La diversidad la da Dios. No le puedo decir a otra persona, el apóstol no le puede decir al profeta, no te necesito. Ninguno de ellos se puede independizar porque está dentro de un circuito, dentro de un cuerpo que funciona con función de equipo de trabajo comunitario para el bienestar de la humanidad. Tenemos entonces profetas, la que lo tenga, bien pueda.
Bien, Profetas. Dice Strong, Hebreo número 5030, definición 1. Profeta, profetas profetizan, un portavoz, altavoz, definición 2. Profeta, hombre inspirado. eso, muy bien. Dice por analogía orador, inspirado, por extensión poeta, profeta. Este predica la palabra. Este es un predicador de la palabra y tiene tres funciones fundamentales, el profeta. Dar conocimiento de salvación, preparar a la iglesia para la segunda venida de Cristo y tercero, reconciliar al mundo para el perdón de sus pecados, reconciliar al mundo con Dios. Tiene esas tres funciones específicas el profeta. A otros evangelistas, la palabra evangelista, por ahí la tiene la compañera. Bien pueda. Amén, mi hermano. Sí, bien pueda. Bueno, dice evangelista, el Evangelista. 2099, predicador del evangelio, evangelista. Eso, muy bien. Este evangelista precisamente es alguien que enseña el evangelio. Muchas gracias, mi hermano. Las buenas nuevas de salvación. Este es el que le dice a la gente que no conoce de Dios, vea, hay una buena noticia, aunque somos pecadores y tenemos totalmente ganado la condenación eterna, hay una buena noticia. Hay alguien que ya pagó y ya no tenemos que pagar. Cristo Jesús pagó por nuestros pecados. Ese es el evangelista, el que hace ese trabajo de dar las buenas nuevas de salvación. Y entonces nos empieza a explicar, vea, usted tiene derecho a ser sano, usted tiene derecho a la libertad, usted tiene derecho a ser libre de enfermedades por la obra de Cristo en la cruz. Él se enfoca, el evangelista se enfoca en todo lo que tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz. Esa es su órbita, ese es su campo de enseñanza. Todo lo que tiene que ver con Cristo crucificado y con Cristo resucitado. Entonces, esa es la obra del evangelista. Entonces dice a otros pastores y maestros, el que tenga allí la definición de pastores. Sí, señor, pastores. Dice, apacienta para atender un rebaño. Apastar para gobernar. Eso, muy bien. Sí, apacentar. Ustedes saben, tal cual como es la función de un pastor que cuida las ovejas, que las guía, que las alimenta, que las protege, que les enseña, que las cuida como tesoro precioso. Esa es la labor del pastor, servirle a la comunidad que se congrega. Eso, en una congregación es una analogía de un rebaño espiritual, es un rebaño espiritual. Y cuando vamos a la congregación a escuchar la palabra, es el Espíritu Santo que habla a través de ese ministro y alimenta el rebaño. De tal manera que, digamos, 5,000 personas en la congregación escuchan el mismo mensaje, pero todas reciben lo suyo, su alimento de su propia situación, lo que necesita en su propio caso. Eso es sobrenatural. Y ahí es cuando el Espíritu habla a la iglesia y el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahí cada cual agarra en la enseñanza lo que está pasando en su vida personal y dice, ay, a mí me pasa eso, uy, esa es mi situación, Dios mío, gracias por hablarme. Ahí está siendo apacentado, la grey, le llama la palabra, la grey de Dios. Entonces, es algo sobrenatural que ningún hombre por sí solo puede hacer. Eso lo hace Dios a través de la predicación. Por eso hay que ir a la congregación a escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y por el oír por la palabra. Entonces el pastor se encarga de cuidar el rebaño, de edificarlo, de enseñarle, y esa manera de enseñarle la palabra lo está protegiendo, lo está alimentando, lo está guardando de la condenación eterna, de los demonios y de los espíritus malos cuando estamos bajo esa enseñanza bíblica que Dios desarrolla a través del pastor. Ahora los maestros. Sí, hermano, maestros del Hebreo 25:19. Propiamente un líder que conduce a otros por el camino del aprendizaje con instrucción, un gran maestro. En griego moderno, este término se refiere a un profesor.
Eso, muchas gracias. Sí, es un instructor, es doctor, es padre de familia. El maestro tiene la particularidad de que lo que él enseña de la Biblia, la gente lo entiende. Y la gente lo entiende con mayor claridad, incluso que la enseñanza del profeta, que la enseñanza del apóstol, que la enseñanza del evangelista, la enseñanza de los pastores. Todos ellos enseñan. Pero como el maestro enseña, lo hace de una forma de que hasta el más niño puede entender, hasta el más grande, hasta el más adulto, todos con claridad entienden la palabra. Es un don sobrenatural donde la gente comprende las escrituras. Usted puede encontrarse un maestro que a uno le entiende más que a otro. Usted puede ir a una iglesia, pero resulta que allá el ministro que dirige esa iglesia tiene el ministerio de pastor. Él enseña de una forma, pero usted va a otra congregación donde el ministro que está enseñando tiene el ministerio de maestro como tal, entonces usted va a entender mucho más a profundidad. El maestro escudriña mucho, palabra por palabra. El maestro ese va a las profundidades de la palabra de Dios, él la escudriña al 100%. Es mejor dicho, la desmenuza. Ese sí desmenuza la palabra y se va a las raíces etimológicas y él encuentra en toda la palabra de Dios una enseñanza sistemática. Dios le concede al maestro seminarios, Dios le concede al maestro que dé una enseñanza que dura todo un año, por decirlo así. Esa persona tiene el don ministerial, el servicio ministerial de maestro. Entonces, mire que todas estas personas capacitadas por Dios necesitan el respaldo de los dones del Padre y de los dones del Espíritu Santo. En cada una de sus funciones, que estas son funciones, más que títulos, son funciones para servir en la iglesia, para servir a los demás. Estas personas necesitan el respaldo de Dios y Dios lo hace a través de esos dones que a cada uno reparte como Él quiere, con ese propósito de que todos lleguemos a la unidad de fe y que todos lleguemos al conocimiento de Cristo Jesús y lleguemos a la medida y a la estatura que Dios quiere que lleguemos, ser similares, ser idénticos a Cristo Jesús. Ese es el Hijo que a Dios le agrada, el que está en Cristo también le agradará a Dios. Entonces, recuerde, el fruto del Espíritu se manifiesta en el ser y el poder de Dios en el hacer. Aquí le reitero un poco más lo del apóstol. El apóstol son personas directamente comisionados por el Señor para predicar la palabra y lo que le decía, plantar iglesias, plantar congregaciones. Estos viajan a diferentes lugares remotos donde no hay obra, donde no hay una iglesia y establecen una congregación, establecen allí pastores, preparan gente, preparan discípulos y establecen la iglesia y ahora sí se van para otra ciudad o van para otro país o van para otra región a establecer otra iglesia, porque esa es su función, esa es su labor que le fue encomendada por Dios, aperturar iglesias donde hay un rebaño y ahí puedan ir personas a escuchar la palabra de Dios, a ser formados en el camino del Señor. Esa es la labor, la función del apóstol. Había visto a Cristo resucitado. Bueno, eran cosas que ellos experimentaron en Hechos de los Apóstoles, en esa época de los Hechos. Tenían poder para efectuar milagros, necesitan el respaldo de los dones de poder, como les decía ahora, como medio de confirmar el mensaje de la predicación. En esto identificamos la veracidad del apóstol, de que es respaldado, no solo en que apertura iglesia y las establece y esas iglesias permanecen, sino que el poder de Dios lo acompaña, la manifestación de los milagros, las sanidades, lo acompañan donde Él establece las iglesias. Entonces sirve como testimonio para seguir cumpliendo el propósito de Dios. Dice, junto con los profetas en el Nuevo Testamento, su ministerio tenía primordialmente que ver con la fundación de iglesias. Eso es. Entonces, trabaja en esa parte. El profeta, mire, 1 Corintios 14, del 3 al 12, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Recuerde estas tres palabras esenciales que debe contener la profecía, valga la redundancia, que ejerce la función del profeta.
el profeta ejerce la función y su profecía debe estar circunscrita, es decir, es evidentemente verdadera, sí, solo sí, siempre y cuando sea para edificación de la iglesia, exhortación, ánimo a la iglesia y consolación de las personas. En eso uno entiende y descubre cuál es la profecía que la gente llama hoy en día, que la adivinación, que el hablar al oído y cosas semejantes, y la bíblica, la que Dios da, que es algo muy diferente, que es edificación, exhortación y consolación. Portavoces o voceros de Dios recibían revelaciones directas del Señor y transmiten a la iglesia lo que está escrito en la palabra. Lo que ellos decían de parte del Espíritu Santo era la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice: tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la Biblia sagrada, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía, vea, ninguna profecía de la escritura, de la palabra de Dios, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire que aquí podemos identificar muchas cosas. Cuando uno estudia este tipo de cosas, uno sabe qué es lo que se mueve en el mundo, si es la verdad o es la mentira. Lo único que debemos de creer es lo que está establecido en la palabra, para que no nos engañen, para que no nos engañen. ¿Listo? Si estamos en la palabra, hacemos bien en estar atentos a ella, porque entenderemos qué es lo que se mueve en la enseñanza, qué es lo que enseña tal persona, a dónde está asistiendo tal persona, lo que escuchas que se estaba enseñando, si está enfocado exclusivamente, eminentemente en la palabra, bueno, es de confiar. Y es parte del ministerio que Dios nos ha dado como función. Entonces dice Lucas 1:76b al 77. Porque irás delante de la presencia del Señor, palabras, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo y para perdón de pecados. Es lo que hemos estado desarrollando cuando vamos a los ancianatos y entregamos los alimentos, los enseres, los insumos, lo que hemos entregado, la ofrenda misionera, todo lo que hemos entregado, y nos dejan predicar la palabra de Dios. No solamente damos la buena nueva de salvación, sino que estamos en cumplimiento de esta palabra. Preparar los caminos para la segunda venida, dar conocimiento a la gente de la salvación en Cristo Jesús y llevarlos a la reconciliación con Dios, perdón de pecados. Eso les quería poner de presente. Entonces tenemos el evangelista. Ellos predican las buenas nuevas de salvación, le dan buena noticia al pueblo que todavía no conoce de Dios. Dice capacidad para diagnosticar la condición de un pecador. Dios le da esa capacidad al evangelista. Sondear la conciencia, responder a objeciones, defiende. La palabra es apologética, defender lo que dice la Biblia. Alentar a decisiones para Cristo y ayudar al convertido a encontrar ayuda por medio de la palabra. Todo esto es labor del evangelista. Deberían proceder de una iglesia local, predicar al mundo y luego llevar sus convertidos a una iglesia local donde sean nutridos y alentados por un pastor. Mire que el apóstol planta la iglesia en determinado lugar donde no hay. Ahora, el profeta ayuda en preparar a esa gente que fue llevada en el conocimiento de la salvación, en prepararla para la segunda venida de Cristo, convencerla de juicio, convencerla de la situación que se viene, claro, y reconciliarla, claro. Y el evangelista se encarga de seguir trayendo gente a esa iglesia que fue establecida a través de predicar en las calles, en los diferentes lugares. El evangelista es prácticamente un ministerio, un servicio extramuros, fuera de la congregación, pero él los trae a la congregación para que el pastor, para que el maestro, para que el profeta sigan perfeccionando la obra en ese nuevo creyente, en ese que ha nacido de nuevo. Entonces, deberían proceder de una iglesia local, así como lo hacía el apóstol Pablo. Cuando lo encomendaron a la gracia, lo enviaron, pero fue a establecer diferentes obras en diferentes ciudades.
Tenemos los pastores, son aquellos que sirven como subpastores de las ovejas de Cristo, guían y alimentan a la grey. También tienen el ministerio de sabio consejo, corrección, alimento y consolación. Esas son las funciones de los pastores. Dice primera de Pedro 5:1 al 4, dice, apacentar la grey de Dios es una orden para los pastores. Ruego a los ancianos, a los que han hallado sabiduría por el Espíritu Santo, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, hablando el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad, estaba haciendo una función ahí también de profeta. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Cuida de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Está hablando ahí de consolación, exhortación, edificación, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Los pastores deben de ser ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire que todo está en la palabra, sus definiciones, sus funciones, su carácter, cómo deben actuar, está en la palabra. Los maestros son hombres divinamente capacitados para explicar lo que la Biblia dice. Ese concepto es muy preciso. Hombres, personas, ancianos de la iglesia. Ancianos en la iglesia es gente de sabiduría, gente que ha dado testimonio y ha permanecido mucho tiempo en el servicio y han sido designados como autoridades. Pueden ser coordinadores, pueden ser líderes o servidores que están a cargo de otros. Esos son los ancianos y muy dentro del círculo del servicio permanente en la iglesia, servicio constante a los creyentes. Entonces los maestros son hombres divinamente capacitados para explicar lo que la Biblia dice, interpretar lo que significa y explicarlo a los corazones y a las conciencias de los santos, de la congregación. Marcos 6:34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Mire este maestro de maestros, el Señor Jesucristo. Vio, es decir, ve la necesidad en el pueblo. Eso se caracteriza de un maestro. Y tuvo un sentir en fruto en su ser, compasión, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces él estableció y comenzó a enseñarles muchas cosas. Eso hace el maestro, enseñar y enseñar. Les explicaba las escrituras, esa es su forma de servirle a Dios, enseñándoles lo que está escrito en la palabra. Esa fue la forma de que Jesús se manifestó también como maestro. Jesucristo sí tuvo los 5 ministerios completos, sus funciones activas en él. Esencialmente él lo era y nos dio ejemplo de eso. Hechos 18:24 al 19 al 20 dice, en la versión Dios habla hoy, Apolo predica en Éfeso. Dice, porque aquel tiempo llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría. Era muy elocuente. Mira las características de un maestro. Era muy elocuente y conocía muy bien las escrituras. El que conoce muy bien las escrituras y es elocuente en enseñarlas, tiene este servicio ministerial o hace parte de este servicio ministerial. Estaba instruido en el camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo, enseñando con claridad acerca de Jesús. Enseñaba con claridad. Entonces el maestro necesita el respaldo de los dones de revelación, como es la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, para ayudar a perfeccionar la iglesia. Sí, claro que sí. El pastor también necesita los dones para poderlos cuidar y saber cuáles son ovejas, cuáles son lobos, y cuidar al rebaño, qué es lo que pasa y qué se mueve en cada cual. Necesita, discernimiento de espíritus, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y también necesita profecía, género de lenguas, interpretación de lenguas. Los pastores lo necesitan. El evangelista tiene el respaldo de los dones de poder, también de milagros, de sanidades, de fe. Tiene todas estas cosas y adicionalmente también puede tener el de palabra de ciencia, discernimiento de espíritu, según como Dios quiera repartirle a todos ellos. El profeta igual, el profeta
también puede tener los dones de expresión o de palabra, profecía, precisamente género de lenguas e interpretación de lenguas. Y el apóstol necesita también los dones de poder como les había compartido. Bueno, compañeros, hasta aquí llega esta enseñanza y la parte de esta capacitación. Estaré preparando, compañeros, los certificados. Lamentablemente no le puedo pedir certificado a la persona que ha faltado. Gracias a Dios por los que se han ido colocando al día, que me han enviado el resumen, el audio. Muchas gracias a todos, pero por favor colóquense al día. Si tiene una falta, no podría darle certificación legal y reglamentaria. Me levantó la mano la compañera Clara Patricia, adelante. Bien pueda. Si algo, puedo retroceder. Perdón, mi hermano, no, metí mal Bueno, el... bueno, tranquila. Listo, compañeros. Entonces, les estaré avisando por el grupo. Vamos a estar más pendiente del grupo de WhatsApp porque por ahí enviamos información importante sobre nuestras intervenciones sociales y sobre los resultados de esta capacitación de el ser para luego hacer. Es muy importante que todos estemos al día para poderlo certificar. Si tiene una falta, lamentablemente, no le podría certificar. María Teresa Montoya, bien pueda. Dios le bendiga, hermano Cristian, y a toda la iglesia. Señora, sí. Dios le bendiga. Mi pregunta es, ¿van a seguir haciendo más capacitaciones? Sí, pero ya no de seguido, pero sí vamos a seguir haciendo más capacitaciones. Por eso hay que estar pendiente del grupo de WhatsApp. Vamos a descansar estos próximos 2 lunes, que son festivos, y ahí yo estaré compartiendo información por el grupo de WhatsApp. ¿Listo? Vamos a estar pendientes. Hermano Cristian, yo tengo una falta. ¿Cómo puedo hacer para ponerme al día? Por favor, nos escribe por el interno para ver qué lunes le falta. Nosotros le enviamos la grabación y le ayudamos a poner al día. ¿Listo? Con María Amén, del hermano. Pilar o Maribel o este servidor, cualquiera de las compañeros puede ayudarle con eso. Pero nos escribe por Amén, el interno. hermano. Amén, Bueno, hermano. Bendiciones. amén, mi hermana. Si hay alguien más que quiera preguntar algo, decir algo, si no, mi hermana Rosamelia, para quedar despedido. Mi hermana Marta Martínez, adelante con su participación. Bendiciones de Cristo Jesús, ¿me escuchan bien? Sí, sí, señora, lo escuchamos bien. Para darle gracias, la honra y la gloria primeramente a Dios, pues por esta capacitación, porque de verdad sé que no solamente a mí, sino que a muchos de nuestros compañeros, pues nos fue de bendición, fue de gran ayuda, un gran avance y un gran, como se dice, en el proceso personal de cada uno de nosotros. Entonces, pues de antemano agradecida por todo este tiempo que sabemos que no ha sido en vano, que ha sido un proceso que ha venido, pues en lo personal mío, afirmándome cada día más con el Señor y pues sí aprendiendo como todas aquellas cosas que de pronto uno no sabía que estaban ahí, pero que el Señor las fue mostrando y que de verdad fue una gran bendición la manera como llegué yo pues a tener conocimiento de estas capacitaciones y dándole gracias a Dios por su vida, porque el Señor lo siga usando, porque el Señor se siga glorificando, le siga dando sabiduría, entendimiento. Y yo sé que muchos estamos aquí de verdad muy agradecidos con el Señor y con la manera como lo ha usado a usted, que le siga bendiciendo en salud, en sabiduría y en entendimiento. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. Amén. Amén, mi hermana. Muchas gracias por sus palabras y damos gloria a Dios, que es el que nos dirige en todas estas cosas y nos permite culminarlas, permanecer y culminarlas. Gracias, compañeros, por su atención. Todo esto nos sirve a nosotros primeramente y de lo que Dios nos ha dado es lo que hemos dado de gracia. Bueno, compañeros, mi hermana Rosa, por favor, nos despide en oración si está por allí. Y muchas gracias a todos, que Dios les bendiga. Excelente semana. Bien pueda mi hermana Rosa. Amén. Que Dios los bendiga, hermano Cristian, que Dios me lo bendiga grandemente. La verdad es un privilegio para todo el grupo haberlo tenido, o tenemos como profesor excelente en todo. Que Dios le siga dando mucha sabiduría.
Padre, en esta noche te damos gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, por ese amor tan grande que tiene hacia nosotros, Señor. Has usado al hermano para enseñarnos todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Pongo en tu presencia a todos los hermanos que están reunidos en estos momentos, Señor, por sus familias. Oramos por sus familias, por sus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que los bendiga grandemente, que todo lo que hemos aprendido lo podemos enseñar a nuestros hijos, a las personas donde vayamos, a nuestros empleos, donde estamos, en las empresas, Padre. Te pedimos, Señor, que nos siga siempre teniendo allí, Señor, que todo lo que hemos aprendido se grabe en nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor. Bendice a todo este grupo, precioso Dios amado. Gracias, Señor, por el tiempo, Padre. Oramos, Señor, por la fundación. Te pedimos que seas tú dándonos la provisión, Padre. Tú eres el que nos da la provisión, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, a todo, Señor, a las personas, Señor, que de la fundación donde próximamente vamos a ir, Señor. Gracias, Padre, por este don que nos ha regalado, el don de servir, Padre, para glorificar, Señor, a nuestro Padre Celestial. Gracias, Dios, de corazón, Señor. Gracias, Padre, por un corazón agradecido, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú, Padre, supliendo, Señor, a cada necesidad que tenga cada persona, Señor, precioso Dios, Padre, a las personas de la calle, Señor. Oramos, Padre, por las personas que en estos momentos están sufriendo porque no tienen dónde vivir, por las lluvias que han estado, hay personas que les ha afectado mucho. Señor, te pedimos por estas personas, Padre. Gracias, precioso, amado Rey. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, precioso Dios. Gracias, Señor. A todos los hermanos, que Dios los bendiga y que sigamos siempre allí en la mano de Dios. Gracias. Que Dios me los bendiga. Una feliz noche. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. De igual manera, hermano Cristian, muchas bendiciones y muchos agradecimientos. Hasta luego. Amén. Gracias. Aprendimos bastante y me da tristeza que se haya acabado. No se acaba. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones en Cristo Jesús para todos. Muchas gracias, mi hermano Cristian. Amén. Con mucho gusto para todos. Dios los bendiga.